Bienvenidos amigos a una nueva lección donde vamos a estudiar la ubicación de los números racionales en la recta numérica. Dentro de la ubicación de los números en la recta numérica, nosotros vamos a estudiar el conjunto de los números racionales Q, o que se simboliza con la letra Q. Dicho eso, nosotros vamos a leer la parte conceptual de esta lección, ¿no? El conjunto de los números racionales Q se puede presentar en la recta numérica. Los números racionales positivos están ubicados hacia la derecha del cero, ¿no? Hacia la derecha del cero. Y los números racionales negativos hacia la izquierda del cero, hacia la izquierda del cero. Entonces se simboliza con la letra Q, que igual a Q unión al del cero y la unión Q. O sea, es unido porque el cero es parte de los números racionales, pero también es parte de los números enteros, que no es ni negativo ni es positivo. Bien, entonces por eso que es unido, ¿no? O sea, se forma parte de los números enteros, pero no es negativo ni es positivo. Es un elemento neutral, es un número neutral. Bien, dicho eso, aquí tenemos representados números racionales, que son números fraccionarios negativos, y los positivos, fraccionarios positivos. Bien, puede estar representado aquí, por ejemplo, tenemos un medio positivo y uno positivo. Todo para acá es positivo y al lado a la izquierda también es negativo menos, o negativo medio, negativo 1. Dice, cada número racional positivo tiene su opuesto negativo en la recta numérica. O sea, el opuesto de un medio que es positivo, y ese aquí sería negativo medio. 1, aquí negativo 1, ¿no? Tiene su opuesto en la recta numérica, por supuesto. Bien, aquí entonces tenemos que en los números racionales, el opuesto y el valor absoluto se obtienen de la misma forma que en los enteros. Repetimos, en los números racionales, el opuesto y el valor absoluto se obtiene de la misma forma que en los enteros. Ejemplo, el opuesto de 3 novenos es negativo 3 novenos y el opuesto de negativo 2 octavos es positivo 2 octavos. El valor absoluto de 11 sobre 15 es 11 quinceavos. Y el valor absoluto de 2 tercios es 2 tercios. Bien, entonces de esta forma hemos leído la parte conceptual de los números racionales. Entonces también tenemos aquí que es importante que sepamos que en la recta numérica el denominador de una fracción indica la cantidad de partes iguales en que debes dividir la distancia entre un número entero y otro. O sea, la distancia que hay entre uno y otro, por ejemplo, negativo 1 a 0 y 0 a 1, el número, la fracción me va a indicar cuántas partes debo dividir o cómo lo puedo dividir, ¿no? Entonces, el denominador de una fracción es muy importante porque, repetimos, es el que me va a indicar cuántas veces yo debo partir o dividir las partes iguales, ¿no? De un número a otro. Representación, por ejemplo, tenemos a fracciones propias, que es igual a 2 quintos. Aquí el número 5 me va a decir a mí cuántas veces yo debo, o cuántas partes iguales debo dividir entre un número y otro, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 1 debo partir en 5 pedazos. Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Repetimos, el denominador de una fracción indica la cantidad de partes iguales en que debes dividir la distancia. Entonces, el 2, pues tomamos 1 y 2. Ya entonces aquí tenemos 2 quintos representado en la recta numérica. Entonces, de 0 a negativo 1, igual vamos a partir de 5 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y así sucesivamente. Repetimos, entonces, el denominador me va a indicar a mí cuántas veces o en qué partes iguales yo debo dividir entre un número y el otro, como teníamos aquí en la fracción propia, ¿no? Dividimos en 5 partes porque el denominador es 5 y luego de ese 5 tomamos 2, 1 y 2. Bien, entonces significa que el número racional 2 quintos es menor que 1, ¿verdad? Porque está aquí, es menor que 1. Bien, entonces vamos con la fracción impropia, que sería 14 octavos. Y 14 octavos vamos a dividir para saber cuánto es exactamente. Tenemos aquí
Vamos a borrar. Sería entonces 14 entre 8, ¿no? 14 entre 8 es igual a 1. 8 por 1, 8 y me sobran 6. Y 6 va arriba como numerador y el 8 pasa como el denominador. Entonces es un entero 6 octavos. Pero el 14 me está indicando a mí, me indica a mí cuántas veces yo debo, digo el 8, del 14 octavo, ¿no? El 8 me indica a mí cuántas veces yo debo dividir en cantidades iguales de un número a otro. O sea, de 0 a 1 cuánto debo dividir, y de 1 a 2 y de 0 a negativo 1 y negativo 1. Por ejemplo, me dice que debe ser 8. Entonces, 1, observamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el 8 me va a indicar a mí cuántas veces yo debo dividir en partes iguales de un número a otro. De aquí a acá hay 8, de aquí a acá hay 8, y negativa o negativo hay 8. Bien, entonces, pero 14 octavos, el numerador recordemos que es lo que hay que tomar, tomar, ¿no? Entonces eso es igual a 1, o sea que es aquí. O sea, yo tengo que tomar 1 y 6 octavos. O sea, de 8 que se dividió, tengo que tomar 6. Un entero y 6 octavos sería. El 1 que tomamos y luego 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí entonces marca 6 octavos. De 8 tomamos 6 y el entero que es 1, ¿no? O sea que el 1 tomamos todo completo. Entonces 14 octavos está representado aquí. Bien, entonces quiere decir que el número racional 14 octavos es mayor que 1. O sea, ¿por qué es mayor que 1? Está más que 1, ¿no? Es mayor que 1. C, el número mixto. Aquí hay un entero y un medio, ¿no? Tengo que tomar una cantidad entera y un medio. Pero un medio, aquí me está diciendo que de un número al otro yo debo dividir en 2 en 2. O sea que aquí hay 1 y 2, 1 y 2. Aquí hay 1 y 2, 1 y 2. El denominador me indica cuántas veces en partes iguales yo debo dividir una distancia y otra. Y luego de eso tomar 1, ¿no? Y positivo. O sea, divido 2 y luego de eso lo tomo 1, ¿no? Entonces, aquí hay un entero. O sea, que tomo un entero completo y luego tomo del 1 que se va a tomar la mitad, ¿no? Después del 1, aquí tomo la mitad, que sería un medio, ¿no? Porque el denominador sería 2, 1 y 2, pero ese 2 tomo 1 nada más, que sería aquí. Entonces aquí hay un entero, un medio. Y entonces el número racional, un entero, un medio, es mayor que 1 también, es mayor que 1 porque está más adelante de 1 aquí, ¿no? D, racional negativo. Tengo un negativo 6 octavos. 6 octavos. El 8 me indica a mí cuántas veces yo debo dividir en partes iguales, que son 8, ¿no? Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ese 8 tomo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí entonces está representado negativo 6 octavos. Entonces el número racional negativo 6 octavos es menor que 1 o negativo 6 octavos es mayor que negativo 1, ¿no? Entre aquí en los negativos recordemos que entre más se aleja es más pequeño, mientras en el positivo entre más se aleja es más grande. Bien, de esta forma hemos estudiado el concepto básico o cómo se puede representar en la recta numérica los números racionales y cómo dividir también dentro de la recta numérica y de qué debemos basarnos, ¿no? Primero que nada, el denominador es que nos va a guiar cuántas veces en partes igual debemos dividir de un punto a otro punto. Y el numerador pues indica que cuántas partes de esa división yo debo tomar. Bien, de esta forma hemos culminado, sin invitarlos a que se suscriban al canal y puedan compartir el contenido para seguir el próximo contenido. Sin más, nos vemos en la próxima.